La luna más antigua que hasta ahora por lo menos se conozca y bueno, se crea, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poco aquí. Aquí está Calista y bueno, en tanto la mitología griega como romana se le llama Calisto. Calisto fue parte del grupo de mujeres que cazaban de Artemisa, la cual es la diosa de la caza. Se supone que Zeus, Júpiter, se fijó mucho en ella y que decidió hacer bajar a la tierra transformado o en Artemisa o en el hermano de Artemisa, o sea, Apolo. Ujú. Sea como sea, Zeus la embarazó. Y el drama aquí es que en este grupo de cazadoras habían jurado el pacto de castidad. Por lo que cuando se decidieron en un lago bañar, este grupo de cazadoras, Artemisa vio el estado de Calisto. Le preguntó qué había pasado ahí, ¿no? Y enojada, Calista le gritó que había sido su culpa, ¿no? De Artemisa. ¿Por qué? Porque Zeus se transforma en Artemisa. Artemisa furiosa la transformó a Calisto en oso y la soltó en el bosque, a su suerte. Se cree que un grupo de cazadores iba a atacarla hasta que Zeus, en el último momento, salvarla y subirla al cielo, en forma de la osa mayor. Ujú. Otras teorías dicen que Hera los encontró y Zeus la convirtió en oso. También otros dicen que Hera la convirtió en oso. Y en las dos también terminó que Artemisa termina cazando a Calisto, subiendo en forma de la constelación de la Osa Mayor. ¿Ok? Continuemos. Calisto tiene un tamaño muy similar al de Mercurio. Es la tercera luna más grande del sistema solar. Y bueno, este mide 4.820 kilómetros, a comparación de los 4.880 kilómetros, o sea, prácticamente 60 kilómetros de diferencia. Su gravedad es de 1,2 metros por segundo al cuadrado, o sea, muchísimo menos que la Luna. O sea, andaríamos, saltarías muy, muy alto. Entonces, bueno, la atmósfera de Calisto está prácticamente hecha de dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿ok? Ya sobre todo de estas dos, oxígeno y dióxido de carbono. Ujú. Aquí justamente tenemos un hielo, un tipo de hielo, el cual se llama hielo seco. No sé si lo han escuchado hablar. El hielo seco se le llama así, ya que este es el hielo del dióxido de carbono. El hielo del dióxido de carbono se le llama así, ya que al ser un gas, al tocarlo no se siente líquido, no se siente húmedo, se siente seco. Eh, Nada similar al hielo, el cual si lo tocas se siente muy húmedo. Ujú. Entonces se cree que estos dos tipos de hielo se encuentran en su superficie. Y en esta superficie, gracias sobre todo al sol, esto se evapora. Y de igual forma un poco de las partículas cargadas del campo magnético de Júpiter. Si esto se evapora y forma su atmósfera. ¿Ok? También, muy probablemente la pierde dentro de algunos años. No se cree que sea para siempre. Y bueno, ahora vemos su superficie. La superficie de Calisto es la superficie más antigua y con más cráteres que se sepa hasta el momento, la luna más grande. Y bueno, ese es uno de sus récords. Como podemos ver, está prácticamente lleno de cráteres. En la superficie de Calisto hay cráteres y hay tantos cráteres que ya no hay espacio para ni uno. Básicamente se empiezan a superponer, ajá, entre uno y otros. Ajá. Entonces forma este tipo de paisaje que vemos aquí, ¿no? Todo lleno de cráteres y bueno, muy, muy antigua esta superficie. Por lo que tampoco tiene montañas. Ujú. Bueno, ahora veamos Valhalla. Ya que Valhalla en la mitología nórdica era como el cielo, ujú, el cielo de los nórdicos, ajá, de los vikingos. Y bueno, el Valhalla es un gran cráter, el cual es una estructura de anillos. No sé si en Europa recuerdan el ojo de buey, bueno, es similar a esto. Ujú. Y bueno, aquí se ve mucho mejor, en una vista más amplia. Y aquí, bueno, podemos ver sobre todo de cerca sus anillos, ¿no?
Y se cree que su palimpsesto, o sea, esto blanco de aquí, mide aproximadamente 600 kilómetros, ¿ok? Esto es más brillante que toda su superficie. ¿Por qué? Se cree que el impactador, cuando chocó contra la superficie, la quebró completamente y partió toda la superficie aquí y esta se fue regenerando, ajá, con el paso del tiempo, ujú, creando una superficie más nueva. Ujú. Y bueno, en el interior de Valhalla, de sus anillos, sobre todo se encuentran estos escarpes, ajá, estos como cañones, ajá, que vemos aquí. Y bueno, esta es una imagen más nítida de Júpiter, sobre todo de todo Júpiter, incluso de todas las lunas, ya que, bueno, por ejemplo, las estructuras más chiquititas de aquí, por ejemplo, prácticamente miden lo mismo que una cancha de fútbol americano. O sea que imagínense lo grande que es este escarpe si esta cráter chiquitito de aquí. Bueno, imagínense el tamaño de estas grandes escarpe, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y luego en su estructura externa, sobre todo se encuentran grietas, ¿ok? Como este tipo de grietas. Aquí sobre todo se ven mucho mejor. Y aquí, bueno, podemos observar mejor todas sus grietas, ¿no? Esto sobre todo se encuentra en la parte más externa. También este lugar, Valhalla, no hay muchos cráteres a comparación de otros lugares de Calisto, por lo que se cree que es una estructura relativamente joven. Relativamente joven me puedo estar refiriendo a millones o cientos de años. Ajá. Esta imagen que vemos aquí está editada, ya que básicamente se puso en un modelo 3D esta imagen y se le resaltaron estos picos para que se notara más. Ajá, pero en realidad así más o menos como se ve. Otra peculiaridad del cráter Valhalla es que dentro de sí tiene una estructura, cadena de cráteres. Ajá, esta cadena. Aquí también la podemos ver más de cerca. Esto sería básicamente. Y es que este tipo de cráter probablemente se haya formado por un tipo de cometa similar a este, en el cual hayan muchos cachos, los cuales vayan volando juntos, ¿ok? ¿Cómo se pudieron haber creado estos cachos de aquí? Bueno, muy probablemente porque estos probablemente fueron cometas que también orbitaban Júpiter, en este caso Júpiter lo voy a poner en rojo, y la órbita del cometa lo voy a poner en color gris, ¿ok? Entonces, estos cometas orbitaban a Júpiter y pasaron tan cerca de Júpiter que su colosal gravedad los destrozó. Ajá. Destrozó el cometa en sí y dejó solamente unos cachitos, ajá, unas bolitas, ajá, digamos, de este cometa gigante. Ajá. En particular, aquí podemos ver al cometa de Shoemaker-Levy, el cual estuvo mucho tiempo orbitando a Júpiter. Ajá. Lo más probable que le haya pasado esto. Ujú. Debido a la alta gravedad, se haya roto completamente. El cráter Shoemaker-Levy básicamente traspasó la atmósfera de Júpiter en 1994. Fue un evento bastante reconocido, ya que fue el primer impacto contra la atmósfera de Júpiter documentado. Ajá. Y bueno, aquí podemos ver básicamente las marcas que dejó. Esta es una de ellas. Ujú. Y bueno, aquí tenemos muchas más, ¿no? Aquí podemos ver este tipo de estructuras, ¿no? Ganímedes también tiene este tipo de estructuras de cráteres de impacto en cadena. Y bueno, luego tenemos a Asgard, el cual es una segunda estructura anillada que está en Calisto. Y este más o menos mide 1700 kilómetros, ¿ok? Este también tiene palimpsesto. Y bueno, aquí está. En esta imagen también podemos ver algo aquí, que es básicamente un cráter de cúpula. Este de aquí se llama el cráter Do, ¿ok? Es un cráter de cúpula, el cual mide 55 kilómetros y la cúpula mide 25. Ujú. Este tipo de cráter podría indicar que hay una zona fangosa superficial, o sea, bajo la superficie hay una especie de zona donde hay como mucho lodo. Este podría ser agua combinada con todo el polvo de Calisto. Ajá. Y bueno, aquí también podemos ver otro tipo de estructura en la cual el polvo, me lo voy a representar este polvo en color café, formaba, no sé, por ejemplo, un pequeño monte, no sé, un cráter,
Y con el paso del tiempo, este polvo se fue cayendo, ladera abajo, ajá, la ladera. ¿Y qué fue dejando? Todo el hielo que está debajo de este polvo. Ajá. Entonces, aquí podemos verlo muy claramente. Si ven, por ejemplo, en este cráter de aquí, en esta pared, vemos que aquí hay como, en esta pared justo hay como un lugar más claro. Ajá. Es básicamente del polvo que bajó ladera abajo. Entonces, también esto podría indicar que este hielo podría indicar al ser tan reflectivo que sea esté compuesto por hielo de agua. ¿Ok? Continuamos. En los anillos internos de Asgard podemos ver este tipo de estructura de picos, en la cual muy probablemente sean cráteres los cuales se han deteriorado con el tiempo y se han erosionado. Ajá. Un cráter básicamente, aquí con su pared, se deterioró, se empezó a erosionar todas las paredes y formó este tipo de estructura de pico. Ajá. La cual vemos aquí. Se ve que esta estructura es mucho más joven que esta, ya que aunque sí se ve que, por ejemplo, aquí abajo, sobre todo, se ve que todo este hielo cayó de ladera abajo. Y de igual forma aquí se ve que cayó de ladera abajo, solamente que no ha tapado por completo todos estos picos. En cambio, por ejemplo, aquí ya todo el polvo tapó los picos. Entonces podremos, o sea, hay una zona mucho más lisa. Ujú. Y bueno, también tenemos al cráter Barr, que se encuentra en la parte superior de la imagen, aquí más o menos está. Y bueno, este tiene en particular que muy probablemente tenga hielo de agua. En esta imagen podemos ver que mientras más blanco, más hielo. Ajá, y mientras más azul, menos hielo. Ujú. Y el cráter Bohr sería este. Y en el cráter Asgard también te han encontrado muchas pruebas de este tipo de hielo de agua. Por ejemplo, aquí en esta imagen, el rojo es hielo puro y limpio. Y los materiales que no son hielo están dibujados en azul, ¿ok? Y los materiales que no son hielo están dibujados aquí en azul, ¿ok? Entonces, bueno. No solo Calisto tiene el récord de tener la superficie con más cráteres, la luna con más cráteres y más antigua del sistema solar, sino que también tiene el récord de los cráteres anillados más grandes del sistema solar. Ajá. El más grande es Valhalla, el cual mide 4.000 kilómetros, ¿ok? Para que nos demos una idea de esto, Calisto mide 4.820 kilómetros, o sea, 820 kilómetros menos que el cráter Valhalla. Mide el cráter Valhalla. En cambio, Asgard mide 1.700 kilómetros. Si mal no me parece, creo que era el tercer cráter anillado más grande del sistema solar. Y bueno, una característica especial de Calisto es que suele tener cráteres, muchos cráteres muy grandes, pero no muy profundos. Ajá. En este caso tenemos al cráter Lofen, el cual mide 200 kilómetros de diámetro y solo mide de profundidad 600 metros. Es bastante, pero ni siquiera llega a 1 kilómetro, por lo que es muy poco profundo. Y bueno, aquí también se ha detectado mucho hielo de agua. En el caso en esta imagen, mientras más rojo, más hielo de agua y el azul igual, menos hielo de agua. Aquí también vemos el cráter Buri, el cual, bueno, también se cree que tenía mucha agua. En esta imagen de aquí, también podemos ver un poco de este material helado, el cual quedó expuesto cuando todo este polvo cayó ladera abajo. Ujú. Y no sé si pueden ver, sobre todo aquí, en estas zonas de aquí, vemos una especie de picos brillantes. Estos picos muy probablemente hayan sido cráteres, los cuales han sido sepultados por ejemplo, este cráter gigante, este de aquí, el cual el polvo que cayó ladera abajo sepultó todos estos cráteres, dejando este tipo de estructura. Ajá.
muy similar, por ejemplo, a esta de Pico, que ya hemos comentado, en el cual el polvo que cae ladera abajo sepulta todo este material, dejando una zona más lisa. Ujú. Y bueno, aquí también se aprecian dos deslizamientos de tierra a partir de estos dos cráteres grandes, los cuales caen ladera abajo. Ajá. Van cayendo de aquí a aquí y caen por acá. Ujú. Este polvo viajó varios kilómetros sin necesitar de una atmósfera que tuviera algún viento o algún líquido o sustancia la cual pudiera permitir mejor el deslizamiento de la superficie, lubricarlo. Entonces, se cree por esto que el polvo de Calisto es muy fino y muy esponjoso, ¿ok? Lo que lo permitiría viajar bastante. Luego tenemos otra característica que, en Calisto, que también es única, digámoslo así, que se llaman pozos, ¿ok? Sobre todo aquí se puede ver en el interior del cráter, aunque también lo podemos ver aquí. Picos adyacentes al cráter de acá. Vemos que, sobre todo aquí, tiene una especie como de profundidades. Ajá. Estos huecos podrían ser producidos por alguna característica endógena. ¿Qué quiere decir endógena? Estructuras formadas superficialmente o subsuperficialmente. Por ejemplo, como la sublimación de los volátiles en las subsuperficiales de mercurio, o por algún impacto secundario. Los impactos secundarios es cuando un impacto grande choca contra la superficie, crea un cráter y todo estos escombros saltan a sus alrededores, ajá, creando cráteres más chiquitos. También eso podría ser otra teoría. Y bueno, ahora veamos el océano, ya que Calisto podría tener un posible océano. Aquí lo vemos. Este podría tener bajo su superficie un océano algo grande. Y es que esto se detectó, ya que no sé si recuerdan la cuenca, bueno, el Valhalla, pues en su antípoda, o sea, en su lado contrario, en el globo, bueno, en el globo, podemos ver que su superficie es muy normal. Puede parecer algo caótica, pero es muy normal a la comparación de la superficie de Calisto. Prácticamente toda la superficie de Calisto es caótica. Y no sé si recuerdan la cuenca Caloris, en el cual en Mercurio, su antípoda tenía un terreno extraño. Aquí lo podemos ver. Ajá. Entonces, al ver que aquí no había ningún tipo de diferencia, ningún tipo en su antípoda, en Calisto, se creyó que había algún tipo de fluido, como agua, la cual pudo haber frenado todas estas ondas tectónicas, ajá, del impacto y permitiendo que no llegasen a la antípoda. Ujú. Esta fue una gran evidencia, solo que bueno, algo que pasa es que Calisto no se encuentra dentro de la resonancia orbital, por lo que, y nunca se cree que haya estado en esta resonancia, por lo que tendría que producir calor por prácticamente radiación. Ajá. Esta radiación, básicamente tendríamos átomos que son inestables, digamos, por ejemplo, aquí tenemos protones y no sé, por ejemplo, tenemos aquí los electrones. Supongamos que este es un átomo de helio y aquí tenemos los neutrones, ajá, colorados en azul. Pero este átomo de helio tiene otro protón más, por lo que no es estable. Y lo que más quiere un átomo es ser estable, por lo que tira este protón y básicamente se convertiría en una partícula radiactiva. Ajá. Este es un ejemplo muy resumido, en realidad es incluso un poco más complejo, pero bueno. Luego, en algún momento hablaremos más sobre eh, la radiación nuclear, ya que es muy interesante y sí merece un video. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, aquí tenemos Calisto y se cree, gracias a esta radiación, muy probablemente no podría formar un océano tan grande,
Y muy probablemente, si acaso ya lo hubiera formado, probablemente se hubiera congelado ya. Además de que, bueno, este océano se podría encontrar más o menos a 150 kilómetros debajo de la superficie. O sea, prácticamente todo el mar de Europa en la superficie. Ujú. Por lo que la única manera que podremos tener más o menos de identificar este océano sería cavar. Ajá. Y bueno, la NASA y la ESA y más empresas prefieren objetivos más simples como Europa, ¿no? No se considera que por esta razón que siquiera podría tener un océano, ¿se me entiende? Y menos vida. Entonces, también se cree que Calisto sea como la pequeña luna fea de las lunas galileanas, ya que las primeras tres lunas de galileanas pues tienen muchas características que Calisto no tiene y son mucho más llamativas y mucho más explorables que propio Calisto, por lo que no se ha planeado ninguna misión y probablemente se planeará ninguna misión a Calisto. Y aunque, eso sí, la misión JUICE pasará por Calisto y tomará este tipo de fotos de tanto Europa, Ganímedes y Calisto, ya que este pasará sobre todo por las lunas heladas de Júpiter. Aunque bueno, tampoco tiene una misión como tal clara, además de que bueno, no se pretende investigar mucho a Calisto. Aunque eso sí, tiene una ventaja. Y es que aquí tenemos a Calisto, y es que al estar tan lejos del sistema, está muy lejos del campo magnético de Júpiter. Todavía está algo cerca de él, pero lo suficiente para que no sea suficientemente radiactivo, ya que sí, el campo magnético de Júpiter es muy radiactivo. Si te fueras a Io, prácticamente morirías en unos pocos minutos de la radioactividad que hace ahí. En cambio, en Calisto no hace tanto, no hay tanta radiación. Por lo que se planea que si en algún futuro se quiere explorar el sistema solar exterior, Calisto sea una gran base, una gran luna para crear bases y básicamente de aquí partir a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, este sería el fin de las lunas. Y bueno, aquí tenemos a Calisto y a Europa con Júpiter. Y bueno, y es que aquí también podemos ver ya por último una vista familiar de Júpiter y de la mayoría de sus lunas. En este caso faltarían solo tres, ¿ok? Ganímedes, Amaltea y Adrastea. Vamos a ver bien. Aquí tendríamos la sombra de Europa, aquí tendremos a Io, luego aquí también tenemos algo de su sombra, y luego aquí tendríamos a Calisto, ¿ok? Y bueno, vamos a ver a Amaltea y Adrastea, que son muy pequeños en esta imagen. Ok, ya que si yo me acerco mucho aquí, podemos ver que hay cuatro puntos, ¿ok? Podemos ver dos aquí y otros dos más tenues aquí, ¿ok? Estas serían sus sombras, las de arriba, y aquí estarían Amaltea y Tebe, ¿ok? Entonces, bueno, este sería una vista familiar de todas estas, bueno, de estas lunas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado las lunas de Júpiter. Bye.